Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de los Reyes, los que trajeron su Biblia. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 6. Me avisan cuando lo encuentran, por favor. Esta es una historia muy linda. Es una historia que ocurrió hace, vamos a ver, hace como 2800 años, para que tengan una idea. Pero que sigue teniendo mucha actualidad, sigue teniendo que ver con cosas que están pasando hoy en el mundo, y sigue en el mundo físico, y con cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual también. Es la historia de un profeta de Dios que se llamó Eliseo, y de el hombre que le servía a él, de su criado, que se llamaba Giesi. Eliseo fue un hombre muy interesante, usado por Dios, un hombre que tenía ambición espiritual. Fue un hombre que le pidió al profeta Elías. Elías le dijo: pídeme algo, y él le dijo: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Imagínense lo que es eso. Isaías era un hombre que Elías, era un hombre que había hecho llover fuego del cielo. Era un hombre que Dios usó con milagros extraordinarios. Y este señor Eliseo le dice: quiero tener el doble de la unción, el doble del poder, de la autoridad, de la gracia de Dios que reposa sobre ti. Hasta Elías se quedó asustado y le dijo: cosa difícil has pedido, pero si logras verme cuando el Señor me lleve, se te va a conceder. Y adivine qué, Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado. Y entonces tenemos que entender que el ministerio de Eliseo no era cualquier cosa. Era un ministerio sobre el cual reposaba una doble porción del Espíritu de Dios que había sobre Elías. Aunque no se habla mucho en las iglesias de Eliseo, para mí es un hombre extraordinario. Y este hombre extraordinario contrató para que le sirviera a otro señor que se llamaba Giesi. Este Giesi no era tan extraordinario. Giesi era un tipo, vamos a ver, aprovechado, oportunista, ambicioso, avaro. Caminó muchos años con Eliseo, pero no se contagió de nada de lo bueno que había en su maestro, que había en su señor. Es interesante cómo gente puede caminar al lado de personas buenas y nunca aprenden nada positivo, y cómo caminan unos meses a la par de personas negativas y rapidito están copiando todas las mañas y defectos de las otras personas. Es más fácil absorber lo negativo que lo positivo, y el pobre Giesi no absorbió mucho. En esa época el pueblo de Israel estaba en guerra contra un país vecino que era Siria. Y curiosamente, si usted lee las noticias, se va a enterar de que hoy, 2800 años después, ocurre lo mismo. Siria e Israel han estado en guerra y todavía están en medio de un conflicto muy caliente, muy problemático. 28 siglos han pasado y es como si la historia de la Biblia se estuviera repitiendo delante de nosotros. La Biblia sigue siendo el libro más actual que existe. Yo les decía una vez que cuando usted compra el periódico se va a enterar de las noticias de ayer. Cuando lee la Biblia se va a enterar de las noticias de mañana. Y hay una gran diferencia entre una y otra cosa. Entonces ese conflicto que estaba en aquella época era un conflicto sangriento, había guerra constante, soldados de Siria venían e invadían Israel, los israelitas se defendían, atacaban a su vez, pero últimamente las cosas no le estaban yendo muy bien al rey de Siria. Sus ejércitos eran derrotados una y otra vez. Cuando le tendía una trampa a los israelitas se escapaban, y entonces el rey hizo un consejo de guerra, reunió a sus generales, a sus asesores, para ver lo que estaba pasando, y esta es la historia con la que nos vamos a meter esta noche. Entonces estamos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, el versículo 8, y vamos a empezar a leer ahí. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, el varón de Dios aquí es Eliseo, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces vemos que hay como un patrón que se repite.
El rey de Siria reúne a su gente, dice: vamos a pararnos en tal lugar y ahí vamos a esperar que lleguen los israelitas. Eliseo, sin estar ahí cerca, tiene la revelación de dónde va a estar el ejército sirio, y entonces manda un mensajero, probablemente a Giezi, para que le diga al rey de Israel: no se te ocurra pasar por tal valle, o no se te ocurra ir por tal camino, o no se te ocurra bajar con tus hombres a tal río, porque ahí te están esperando los sirios. Una vez es casualidad, dos veces es mala suerte, tres veces ya es como que el rey de Siria empezó a ponerse nervioso y dijo: esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo 10, dice que así lo hizo una y otra vez. El rey de Israel evitaba las trampas que le ponían los sirios. ¿Y lo hizo cuántas veces? Una y otra vez no significa dos veces. Una y otra vez significa repetidamente, en varias ocasiones. Hasta que le dio ya la espinita al rey de Siria y dice: aquí algo está pasando. ¿Qué pensaría usted en una situación como esa? Usted no es creyente, es un militar, es un hombre acostumbrado a la guerra, y de pronto se da cuenta que el enemigo está manejando información confidencial. En la guerra no gana el que tiene mejores armas, ni el que tiene más soldados, gana el que tiene más información, lo que ellos llaman inteligencia. Eso es lo que hacen los espías. Por eso, si a un soldado lo capturan, lo meten a un campo o a una prisión. Si a un espía lo capturan, lo matan. Porque un espía puede hacer más daño que 1000 o que 10,000 soldados, sin disparar un tiro, simplemente con transmitir información de lo que está pasando dentro del ejército enemigo. No sé si me explico. Por eso es que a los espías los odian, por eso los ejecutan. Todos los países del mundo, cuando entran en guerra, condenan a muerte a sus espías. Mientras que a los soldados enemigos les perdonan la vida. Entonces, lo que el rey de Siria está sospechando es que dentro de su entorno, dentro de sus generales, dentro de sus oficiales, dentro de su gente de confianza, hay uno por lo menos que es un traidor y que le está pasando información confidencial al rey de Israel. No sé si estoy poniendo clara la idea, pero esto es lo que nos está diciendo el texto, con menos palabras, pero esto es lo que nos está informando el escritor de este libro. Muy bien, entonces dice el versículo 11 que ante esta situación, ante las repetidas escapadas del rey de Israel, el corazón del rey de Siria se turbó, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Vamos a ver, reúne otra vez a sus oficiales y les dice: díganme cuál de nuestros hombres está vendido, cuál ha sido comprado, cuál tiene su lealtad no conmigo, sino con el rey de Israel. ¿Qué creen que le hubiera pasado a ese hombre? Si hubiera habido, perdón, traidor. Pero oiga, qué curioso, no había entre todos los oficiales del rey de Siria, no había ningún traidor, todos eran hombres leales a su país, leales a su rey. Y uno de ellos se levanta y le dice: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La fama de Eliseo como profeta no era solo en Israel, sino que también en Siria ya lo conocían, sabían que era un hombre de Dios. Y oiga lo que le dice este siervo al rey de Siria. Le dice: aunque hablaras en tu cuarto, en tu dormitorio, con la reina o con los generales, Eliseo, que está en otro país, se entera de todo lo que tú estás hablando. ¿Cómo puede hacer esto Eliseo? No había micrófonos en esa época, no había teléfonos celulares. ¿Cómo puede hacer eso Eliseo a menos de que Dios le esté revelando qué es lo que se está conversando ahí? Un profeta no sabe nada excepto lo que Dios le quiera revelar. No es que Eliseo era un gran militar, no es que era un estratega, no es que era un espía, ni siquiera se está molestando en ir a caminar allá por las calles de Siria a ver qué ve o qué escucha. Él está en Israel. Eso es lo que dice el siervo del rey de Siria. Eliseo está en Israel, pero se entera hasta de las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, el rey de Siria tiene un problema. No lo vea como algo espiritual esta noche, véalo como algo militar. Tiene un problema. ¿De qué sirve reunirse en secreto con sus generales y planear un ataque o planear la defensa? ¿Para qué sirve eso si el enemigo se entera? En el momento en que usted está hablando, Eliseo se lo está comunicando al rey. Eso deja al ejército de Siria indefenso. Es peor que enfrentarse a 10,000 o a 20,000 o a 100,000 hombres. No hay nada que el rey hable como general en jefe del ejército que los israelitas no se enteren.
Entonces, ¿cuál sería la acción que usted tomaría? Ahora supongamos que usted es el rey o la reina de Siria, usted está dirigiendo ese ejército, tiene que ganar la guerra, tiene que ganar la batalla. ¿Qué sería lo lógico que usted hiciera en ese momento? Lo lógico es que usted tiene que matar o aniquilar o capturar al hombre que le está haciendo daño, y ese hombre se llama Eliseo. Entonces el rey de Israel planea una incursión ahora, pero no una incursión contra una ciudad o contra una fortaleza israelita, sino una incursión para capturar a un solo hombre. Un hombre de Dios, una mujer de Dios son peligrosos. ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía. Usted no tiene idea de qué tan peligroso puede ser un hombre o una mujer de Dios. Alguien que tiene la unción de Dios, alguien que tiene revelación de Dios, alguien que está conectado con Dios, causa temor en el mundo de las tinieblas. No importa si no es rey, no importa si es un profeta humilde que anda ahí para arriba y para abajo con un siervo que es medio malamansado. Eso no importa. Pero la unción que hay en usted, la vida de Dios que hay en usted, hace que en el reino de las tinieblas usted sea motivo de preocupación. Una vez en el Nuevo Testamento, unos hermanos judíos, hermanos de sangre, andaban echando fuera demonios de pueblo en pueblo, y se encontraron una vez con un endemoniado verdadero y le dijeron al endemoniado: te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo, que salga de ese hombre. Y el endemoniado se les tiró encima, hermano, y le pegó una paliza a los 7. O sea que era bueno para los mecos también el hombre. Casi los mata. Y lo más interesante es lo que dice el espíritu que habitaba en ese hombre. Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Oiga lo que dice el demonio este: a Jesús conozco, obviamente era el creador, pero también dice: yo sé quién es Pablo. Pablo era un hombre ungido por Dios, era un hombre enviado por Dios, y en el infierno sabían quién era Pablo. Los demonios sabían quién era Pablo. Cuando usted empieza a cambiar el nivel de autoridad en el que se mueve, el nivel de relación con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra, los demonios van a saber quién es usted y se van a preocupar. El rey de Israel está preocupado, organiza su incursión entonces a Israel, y versículo 13 hace lo que suponía que Eliseo estaba haciendo: manda espías. En el versículo 13 dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Dotán era una aldea en el campo israelita. Y entonces los espías que manda el rey de Siria logran ubicar a Eliseo. Entonces ya sabemos quién es el enemigo y ya sabemos dónde está el enemigo. Esos son dos elementos muy importantes de información para el rey de Siria. Sabe quién es su verdadero enemigo, se llama Eliseo, y sabe que Eliseo está en Dotán. Entonces, verso 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo. ¿Cómo diríamos hoy gente de caballo? Envió la caballería. Eso es temible. En una guerra usted va a pie y usted ve miles de soldados a pie, después vienen otros miles a caballo y les pasan por encima. La caballería era algo muy poderoso. Envía la caballería, envía carros de combate, y envía un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuál ciudad? Dotán. Note, por favor, es que a veces repito, yo insisto mucho en esto: leemos la Biblia y conocemos el texto, pero no nos paramos a pensar en detalles. Usted es el rey de Siria. Tener un ejército cuesta dinero. A los soldados hay que entrenarlos, hay que alimentarlos, hay que darles uniforme, hay que darles armas. Movilizar a esta gente cuesta un tesoro. Y el rey moviliza no solo un ejército, dice nuestro texto que movilizó. ¿De qué tamaño era el ejército? Dice un gran ejército. Moviliza la caballería y moviliza los carros de combate. Sería como que un ejército hoy en día sacara a la infantería, que sería el gran ejército, sacara a la caballería, que serían los tanques de combate y los carros y todos esos vehículos, echara las armas pesadas. Pero ¿para qué hace todo este despliegue de fuerza? ¿Para qué hace todo este despliegue militar? Para capturar a un hombre que ya era viejo en esa época. Trate de imaginarse el nivel de temor que le tenían a Eliseo y el nivel de respeto, que el rey organiza toda esta expedición con el solo objetivo no de tomar una ciudad. A él no le interesa conquistar Dotán, no le interesa derrotar al rey de Israel, no le interesa conquistar Samaria. Lo que él quiere simplemente es tomar prisionero a Eliseo o matarlo, cualquiera de las dos cosas, lo que sea más fácil. Este ejército viene de noche y rodea la ciudad.
Y se levantó de mañana, dice el versículo 15. Toda esa noche los soldados están ahí alrededor de la colina esta, agazapados en silencio, tratando de que los caballos no relinchen, de que las ruedas de los carros no despierten a la gente. Y Eliseo y su siervo están dormidos allá arriba. ¿Qué dice el versículo 15? Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién es el que servía al varón de Dios? Giesi. Salió Giesi. ¿A qué se levanta? Pues a lo que hacen los criados. Recuerde que en esa época no hay duchas, no hay un grifo que usted le dé vuelta y salga el agua de la tubería. Hay que bajar de la colina, porque los ríos no están arriba en las colinas. Hay que bajar a traer agua para que Eliseo se bañe. Y no sé si Giesi se quería bañar también, para hervir el café, diría un hermano, para cocinar, para hacer el desayuno. Él es el criado, es el siervo. Él se despierta y cuando empieza a bajar de la colina para subir el agua, probablemente el hombre entra en pánico. Giesi entra en pánico porque dice que el ejército que tenía la ciudad, sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿qué? Ay, señor mío, ¿qué haremos? Antes de que usted critique a Giesi, pensemos qué haríamos nosotros. Si usted llega ahora a su casa y ve 5,000 personas rodeando la casa, y tanques de guerra y soldados armados, ¿se podría así de espiritual como se siente aquí? O también entraría en pánico. Giesi entra en pánico. Él ha visto milagros, él ha caminado con Eliseo, pero lo que tiene enfrente es una multitud de militares, de gente que obviamente están ahí para hacerle daño, y él se devuelve corriendo donde Eliseo y se olvida del cántaro y del agua y del desayuno y de bañarse, y le dice, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está esa cosa ahí abajo. Verso 16, él le dijo, no tengan miedo, y aquí empezamos a la parte que nos interesa a nosotros. Le digo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a parar aquí despacio por un momento. Lo que tenemos aquí son dos personas que son como símbolo, como tipo de dos clases de creyentes. Eliseo, que es el profeta de Dios, el hombre de Dios, el ungido de Dios. Giesi, que es judío, es israelita, está dentro de las promesas de Dios, pero es un creyente común y corriente. No es una persona valiente, nunca lo vemos orando, nunca lo vemos. Más bien que una vez que Eliseo hizo un milagro, trató de aprovecharse y cobrar plata. Es un tipo carnal, digámoslo de alguna forma. Eliseo es un hombre que tiene otro tipo de relación con Dios, otro tipo de comunicación. Y cuando estas dos clases de creyentes se enfrentan con algún problema, obviamente cada uno va a reaccionar según su naturaleza. ¿Me estoy explicando o no? Uno no puede reaccionar por lo que oye en un sermón, hermano. Uno reacciona por lo que tiene adentro. Y resulta que Eliseo tenía una doble porción del Espíritu de Dios. Giesi no sabíamos si tenía ni un cuarto porción o media, o no tenía ninguna. Giesi entra en pánico como haría cualquiera de nosotros y le dice, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Eliseo, hermano, no empieza a contar a ver cuántos caballos relinchan, cuántos caballos de guerra hay abajo, ni cuántos soldados mandó contra él el rey de Siria. Eliseo lo que hace es, número uno, le dice a su siervo, le habla al siervo y le dice, ¿qué? ¿No qué? No tengas miedo. Volvamos al verso 16, por favor. Eliseo le dijo, no tengas miedo. ¿Cómo salen dos hombres que no están armados de una trampa donde le han puesto sitio, poner sitio, rodear la ciudad, rodear la aldea, donde hay miles de hombres tapando cada calle, cada hueco, cada endija, no se puede salir, están en una ratonera? ¿Cómo sale uno de ahí? ¿Y cómo reacciona uno? Lo primero es que usted necesita un milagro. No puede salir por sus propias fuerzas, no hay forma de escapar de ahí, pero hay un obstáculo para ese milagro. ¿Sabe cuál es el obstáculo? Es el temor que siente Giesi. Voy a ir despacio esta noche porque es importante machacar esto. Esta noche hay personas que están acá que necesitan un milagro de Dios. Y usted ha orado por su milagro y no ha pasado nada. Y va a seguir orando y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada por una simple y sencilla razón, porque el 99% de los creyentes que oran con miedo. Oran en temor. Y el temor es lo que mata la fe. Tal vez no le parece complicado esto ni profundo, y no lo es simplemente la verdad.
En la Biblia, usted va a encontrar una cosa muy interesante. Va a encontrar que lo opuesto de la fe nunca es la incredulidad. Lo opuesto de la fe no es la incredulidad. Lo que se opone a la fe es el temor. En castellano hay algo que se llaman antónimos. Antónimos son palabras que significan exactamente lo contrario. Bueno, malo, barato, caro, feo, bonito, lejano, cercano. Esos son antónimos. Y la gente piensa que fe e incredulidad son antónimos, pero no lo son. En el mundo espiritual lo que se opone a la fe nunca es la incredulidad, es el temor. Por eso cada vez que Dios va a hacer un milagro, lo primero que el Señor le manda a decir a la gente es: no temas. Lean la Biblia cuántas veces dice no temas. Es que no son docenas, son cientos de veces. Cada vez que un ángel se le aparece a alguien en la Biblia, lo primero que le dice es: no temas. Dios va a levantar a Josué y le dice: no temas. Va a levantar a Moisés y le dice: no temas. Es constante desde Génesis hasta Apocalipsis. Antes de que el milagro ocurra, primero tiene que desaparecer el temor. No podemos invertir el orden de las cosas. No podemos decir: yo tengo miedo de arruinarme y necesito un milagro. Apenas se ocurra el milagro, mi temor se va a ir. Así no funciona. Es apenas se vaya el temor, el milagro va a ocurrir. Lo primero que Dios hace con nosotros, y si usted es uno o una de esas que está orando por un milagro, lo primero que tiene que hacer es entender en la palabra, creerle a Dios y orar a Dios, no por su milagro, no para que venga el milagro, sino para que se vaya el temor. Si entendemos esto, nuestra vida va a cambiar. Antes de que Eliseo ore, antes de que trate con Dios, primero trata con Giesi. ¿Por qué? Porque el miedo que Giesi siente, que es natural, que no es pecado tampoco, pero ese miedo es precisamente el estorbo, la barrera que podría impedir que se manifestara la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, antes de que Dios vaya a hacer algo sobrenatural en su vida, o en la mía, o en la iglesia, o en sus finanzas, primero tenemos que aprender a confiar. El temor es una forma de fe. Es la fe puesta patas para arriba, es la fe upside down, es la fe al revés, es la fe en negativo, es la otra cara de la medalla. La fe me hace creer que cosas positivas me van a ocurrir. La fe me hace creer que Dios me va a bendecir. La fe me hace creer que Dios me va a sacar adelante. La fe me hace creer que la iglesia va a crecer. La fe me hace creer que usted está bien. El temor es fe, pero al revés. Me hace creer que la situación está mala, que yo nunca voy a poder salir adelante, que mi familia nunca se va a arreglar, que nunca voy a encontrar a nadie que me quiera. El temor es una forma de creer, es creer a la inversa. Es creer que lo malo va a venir a nosotros, que voy a tener un accidente. Yo nunca olvido cuando estaba pequeñito, mi abuelita siempre nos decía, la mamá de mi madre, vivió con nosotros un tiempo y era una señora pequeñita, pero esa mujer mandaba, el rey decir era cualquier cosa. Y esa señora siempre insistía que uno, báñese bien, mijito, póngase calzoncillos limpios, medias limpias, no sabe cosas medias. ¿Qué tal si uno tiene un accidente en la calle? O sea, la idea de ella de bañarse y arreglarse, por si a usted lo estripaba un carro, como si los doctores fueran a ver si la media tiene un hueco o no tiene un hueco. Hay maridos que dicen: mi amor, estamos gastando mucha plata, paguemos un poco de luces, cerremos un poquito el agua, ahorremos un poquito, y dicen: esa plática que comenzamos la ponemos ahí en un tarrito de avena, porque ya no vale la pena ni llevarla al banco, o la metemos debajo del colchón, porque uno no sabe cualquier emergencia. Hay gente que ahorra para las emergencias. Eso es tener fe al revés, y rapidito tienen emergencias. Se les descompone el carro, se les enferma un hijo, algo pasa. La gente que tiene fe verdadera dice: vamos a ahorrar, porque ahorita Dios nos va a dar la oportunidad de irnos de vacaciones como familia, Dios nos va a dar la oportunidad, o va a aparecer un proyecto en el reino que podemos invertir, o nos va a aparecer un buen negocio. Es otra mentalidad, no sé si me estoy explicando. Los dos ahorran, uno ahorra en temor, el otro ahorra en fe, y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. El que tiene miedo, normalmente le pasan cosas malas. Y el que desecha el temor y se aferra a la palabra de Dios, normalmente le suceden cosas buenas. Entonces vemos que aquí hay algo importante en esta historia. ¿Qué es lo primero que dice Eliseo a Giesi? No tengas miedo. Deberíamos repetirnos esas tres palabras todos los días cuando nos despertamos. No tengas miedo.
Una y otra vez la Biblia dice: no temas, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vayas. No temas, porque yo soy el que te sostengo, soy el que te levanto con la diestra de mi justicia. No temas, cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. No temáis, dice Jesús, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, no tenga temor, porque el temor le va a robar su milagro, el milagro que Dios tiene preparado para usted. Una vez que este señor Eliseo logra tranquilizar a Giesi, entonces viene la segunda parte de su actuación. ¿Cuál es la segunda parte? Ya habló con Giesi, ahora habla con el Señor. Giesi probablemente todavía no está muy convencido. Entonces Eliseo ora. ¿Y qué es la oración de Eliseo? Es como la oración nuestra, de puro miedo. Diosito, tú sabes, Señor, que necesito el negocio, Señor, que sí. Ay, Dios mío, es que si quiebra la pulpería, ¿qué va a comer mi familia? Señor, tu palabra, si ya ni siga orando, ya le regó. No va a haber nada. Mientras usted ora en temor, el temor nunca ha producido ningún milagro. No hay en toda la Biblia un caso de alguien que a puro miedo consiguiera un milagro. El temor no mueve la mano de Dios, es la fe. Oigamos a Eliseo orando a ver si está asustado. Eliseo le está diciendo: mira, Señor, hay 17,824 hombres allá abajo, 952 caballos. Dios mío, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pero tú eres más grande, Señor, tú eres más poderoso, como dice el Salmo. Y empezamos a, todo lo que diga ahí en adelante ya no sirvió. Está orando en miedo, en temor. Oiga a Eliseo para ver qué dice. Oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que nos libres de esta trampa terrible. ¿Dijo eso? Dice: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? Hello. Los ojos de Giesi. Ahora, esto lo supongo yo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que usted está durmiendo tranquilo, se acuesta en paz a la par de su amo, de su señor, descansa y se levanta todo contento para traer el agua para lavarse la cara y hacer el desayuno. Es lo que yo supongo. Y se encuentra rodeado de enemigos por todas partes. Yo imagino que usted va a tener los ojos bien abiertos. Cuando uno se asusta, tiende a abrir los ojos. Y con un susto de ese tamaño es probable que los ojos se le quieran salir a uno. Yo trato de imaginarme la cara de Giesi cuando llega donde Eliseo y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Mire lo que hay ahí abajo. Entonces, ¿para qué ora Eliseo y le pide a Jehová que le abra los ojos a Giesi? Es que, hermano, aquí no está hablando de los ojos físicos, aquí no está hablando de óptica, no está hablando que le ponga lentes o anteojos, aquí está hablando de otra cosa completamente diferente. Yo no sé si usted lo sabe, pero usted tiene ojos espirituales, usted tiene oídos espirituales. Por eso el Señor le escribe las cartas a las iglesias en el Asia Menor, en el libro de Apocalipsis, y les dice: el que tiene oído para oír. Oiga, no es que eran iglesias de puros sordos, todos tenían oído. Pero ahí no está hablando del oído físico, está hablando del oído espiritual. Usted tiene paladar espiritual. La Biblia dice: gustad y ved que es bueno Jehová. La Biblia habla de los que han gustado las delicias del siglo venidero. Usted tiene tacto espiritual. Pablo dice que nosotros, como palpando, tratamos de encontrar al Señor. Hay un olfato espiritual. La Biblia dice que somos una ofrenda de olor fragante para Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que los sentidos físicos suyos también, usted tiene sentidos espirituales. ¿Sabe cuál es el problema? Que utilizamos siempre los físicos y casi nunca los espirituales. Trata de imaginarse cómo sería su vida. Trata de imaginarlo, ¿no? Yo sé que no vamos a poder. ¿Cómo sería su vida si usted fuera ciego, sordo, no tuviera paladar, no tuviera tacto y no tuviera olfato? ¿Cómo sería el mundo para usted? Como el de aquella muchacha que compuso aquel himno tan bonito: ciega, sorda y ciega, loca y sordomuda. No sé cómo se llamaba la hermana esa que cantaba aquello. Pero trata de imaginarse cómo sería un mundo así. ¿Cómo sería el universo si usted no sintiera nada con sus manos, si no pudiera tocar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, si no oliera, si le dieran un bistec y le supiera exactamente igual que si le dieran la suela de una tenis, porque no tiene
disparen, que somos de los mismos. Son los sirios disparando. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría si no pudiera diferenciar lo que es un gallo pinto de un filet miñón? ¿Cómo se sentiría si no pudiera nunca oír la voz de sus hijos, no pudiera oír el canto de un pájaro, ninguna canción? Sordo. Sería un mundo terrible si no pudiera ver un atardecer, si no supiera que es verde, rojo, celeste o naranja. Trate de imaginar cómo es vivir así, sin los sentidos físicos. Es mejor estar muerto. Pues hermano, la inmensa mayoría de cristianos tienen los 5 sentidos espirituales y no usan ninguno. Ni oyen la voz de Dios, ni gustan las bendiciones de Dios, ni ven ninguna visión de parte de Dios para sus vidas, ni para la iglesia. Entonces es una vida terrible, aburrida, cansada. Por eso es que mucha gente termina apartándose de Cristo y yéndose de la iglesia. No fue que el Señor les falló, es que nunca entendieron este principio, nunca desarrollaron su vida espiritual. Eliseo había pedido una doble porción del Espíritu de Dios, y Eliseo ora a Dios para que Dios abra los ojos de Giesi, no los ojos físicos, no los ojos materiales, sino los ojos espirituales. Y en ese momento dice, Jehová abrió los ojos del criado. Note cuánto duró Eliseo orando. Tratemos de repetir eso. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. 12 palabras. ¿Cuántos hermanos conoce usted que cuando oran es aquella palabrería, hermano? Y oran en hebreo, Adonai, te exaltamos, y el ayón, y citan el Salmo 24 y el 39, y reprenden al diablo, y atan y desatan, ya para la casa y no ha pasado nada. Porque entienda, el Señor dijo, ustedes no hagan mucha palabrería cuando oren, no sean como los gentiles, que piensan que por esa rezadera y esa repetidera los van a escuchar. Y dele 10 Padres Nuestros y 2 rosarios y 3 Aves Marías y no pasa nada, la vida sigue igual. Pero cuando estos hombres de Dios oran, ocurren cosas. Te ruego que abra sus ojos, y entonces Jehová abrió sus ojos. Elías oró para que bajara fuego del cielo, oró 56 palabras y cayó fuego del cielo, punto. Jesús oraba y las cosas ocurrían. Es que orar, hermanos, si no tenemos esta conexión, pues es una disciplina y está bonito y todo lo que quiera, pero no nos va a sacar adelante si no entendemos este principio. Tenemos que dejar de orar en temor y empezar a orar en optimismo, en fe, en esperanza, creyendo que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que cosas buenas le van a ocurrir a todos los que Él ama, porque Él tiene planes de bendición para nosotros. Y no importa si estamos rodeados de problemas, a usted no lo van a rodear caballos relinchando, ni soldados, pero a veces lo rodean a uno los acreedores, los prestamistas, los que les debe plata, la caja del seguro, tributación directa, el vecino al que le caemos mal, a veces hasta hermanos de la misma iglesia se encargan de amargarte la vida. Todos tenemos enemigos, todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. La diferencia es cómo los enfrentamos. Piensen en el rey Saúl y en David. El rey Saúl era el hombre poderoso. Esto ocurrió unos 200 años antes de la historia que le estoy contando. Era un hombre poderoso, rico, un buen soldado, toda la cosa que usted quiera. David era un muchachillo, un pastor de ovejas que no era gran cosa, pero por una u otra circunstancia, un día los dos se ven enfrentados con un gigante terrible que se llamaba Goliat. Los dos ven al mismo gigante. Pero Saúl entra en temor, entra en pánico. Y Saúl no solo es Saúl, tiene un ejército de miles de hombres detrás de él, pero el temor lo incapacita, el temor lo inmoviliza. David llega y ve aquel cuadro y oye al gigante, pero no solo lo oye con los ojos, los oídos de la carne, que todos los israelitas lo estaban oyendo así, lo escucha con los oídos del espíritu. Y lo oye blasfemando y maldiciendo. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que ofenda al Dios de los ejércitos? Todos los israelitas tenían los ojos materiales, naturales, bien abiertos, pero David lo ve con los ojos del espíritu. David no dice, uy, este gigante mide 2,35 metros de estatura. David lo que dice es, ¿quién es este filisteo incircunciso? Todos los demás israelitas lo que ven es una amenaza terrible. David lo que ve en el espíritu es la oportunidad de una victoria para que el nombre de Dios sea glorificado. Los dos ven al mismo gigante, pero lo ven desde ópticas diferentes, desde ángulos distintos, desde perspectivas diferentes. ¿Cómo vemos nosotros nuestros gigantes? ¿Cómo vemos nuestros problemas? ¿Cómo vemos los carros de los sirios y los caballos de los sirios que nos rodean? ¿Con los ojos del temor o con los ojos de la fe?
Dice la Biblia que entonces Jehová escuchó la oración de Eliseo, le abrió los ojos a Giesi. ¿Y qué vio Giesi? Porque aquí viene el milagro. ¿Qué vio Giesi? Miró, dice, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. ¿De qué? De Eliseo. Y si estaba alrededor de Eliseo, pues estaba alrededor de Giesi, que andaba agarrado en la bata de Eliseo. Ahora, note que había mandado el rey de Siria. Había mandado su gente de a caballo y sus carros de guerra, ¿sí? Para que rodearan el pie de la colina en Dotán, donde estaban Eliseo y Giesi. ¿Qué hace el Dios del cielo? Tiene ese monte cubierto. La base del monte están los sirios. Arriba del monte tenemos a Eliseo y a Dotán. Pero toda la ladera del monte dice que estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego. Por favor, entiéndame, hermano. Ningún sirio vio ningún caballo de esos. Ningún sirio vio ningún carro de fuego de esos. Aquí estamos hablando de otro mundo, de otra dimensión del universo, la dimensión del espíritu. El universo no es solo lo que tocamos y vemos con nuestros sentidos físicos, lo que vemos con los telescopios, o escuchamos con los radiotelescopios, o lo que descubren las naves que los hombres están lanzando al espacio. El universo tiene una dimensión visible y una invisible. Y el mundo invisible es tan real como el mundo físico y material. De hecho, existió primero el mundo espiritual que el mundo material. Y en ese mundo espiritual hay cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y lo que me está diciendo este texto a mí es que Dios tiene ejércitos celestiales. Por eso en la Biblia le llaman en el Antiguo Testamento Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Por eso ahora cobran sentido las palabras que dijo el viejito Eliseo a su siervo Giesi cuando empezamos esta historia. Le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, si usted se despierta con una persona y están solo ustedes dos y abajo hay miles de enemigos, y la persona dice: no tenga miedo, hay más gente con nosotros que con ellos, y usted vuelve a ver y no ve a nadie, yo creo que eso le da un segundo temor a Giesi. El segundo temor es que el viejo se volvió loco. O sea, ya está alucinando, está viendo cosas que no existen. Y supongo la cara que puso Giesi, porque Eliseo ora de una vez: Señor, abre los ojos de este cabezón, para que él pueda ver la realidad. Y entonces, por medio de la oración de Eliseo, Giesi tiene acceso a una realidad invisible, normalmente. Y ve que no hay ninguna forma de que los que están abajo los puedan tocar a ellos, porque el monte está lleno. Los científicos están hablando ahora ya no del universo, están hablando de multiversos. O sea, se cree que este universo casi infinito que conocemos es uno y que hay dimensiones que la ciencia, esto no lo están diciendo los teólogos, ni los predicadores, ni los curas, lo están diciendo los científicos. Ya se habla, todos, la gente que está al día, lo que habla ya ni siquiera es del universo, habla del multiverso, que hay una multitud de universos a los que ni siquiera tenemos acceso. El libro de los Salmos, hermano, dice una cosa impresionante. Dice que los carros del Señor, así dice, los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares de millares. En esa época la palabra millones no existía. Para decir un millón se decía un millar de millares, un mil de miles. Y lo que dice el salmista es que los carros del Señor se cuentan por veintenas de millones. ¿Dónde guarda el Señor esos carros? ¿Qué combustible usa? ¿A dónde los envía? Uno de esos carros había bajado y se había llevado a Elías. Y ahora no manda uno, manda un montón de carros. Ahora no se imagine que es un Honda, hermano, ni que es un Mercedes-Benz. No sabemos qué son, nada más que la Biblia dice que son unos carros impresionantes, estaban ahí invisibles. Pero ay del rey de Siria si trataba de subir a tocar a uno de los siervos de Dios. Sí tenemos problemas, sí tenemos luchas, sí hay momentos difíciles. Pero yo creo que este texto debería inspirarnos esta noche a nosotros. Debería el Espíritu Santo usarlo para motivarnos. Yo no sé usted, pero yo he tenido momentos en mi vida, hermano, en que siento relinchar los carros de Faraón y los del rey de Siria y todo casi que en la nuca, hasta que siento el vaho ahí, hasta que se me para el pelo. Hay momentos en que usted pasa por problemas tan terribles que los que no lo quieren dicen: de esta no se levanta. Lo que no saben, hermano, es que alrededor nuestro hay más de los que están con ellos.
Algunos predicadores usan un texto del libro de Apocalipsis y dicen que cuando Satanás se rebeló, arrastró a la tercera parte de los ángeles y los tiró a la tierra y se convirtieron en demonios. Y que por eso hay millones y millones de demonios. Y a la gente entra en pánico, hermano, y se les eriza el cabello. Y dicen, Dios mío, qué millonada de demonios. ¿Cómo? Bueno, si eso es así, es una pésima noticia, hermano. Porque son muchos millones de ángeles. Y si la tercera parte de muchos millones son todavía muchos millones. Pero esa es la buena noticia. La mala, ¿sabe cuál es la buena? La buena es que si 1.000.000 de ángeles, la tercera parte serían 333.000 o algo así. Bueno, quedaron 2/3 partes que fueron fieles. Esto quiere decir que por cada ángel que se reveló, 2 quedaron fieles. Y que ellos fueron espíritus ministradores, enviados por Dios para servirnos a nosotros. Siempre, entiéndame esto, siempre son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por cada persona que no lo quiere usted, hay más que sí lo quieren. Por cada persona que lo maldice a usted, hay más personas que oran por usted y que lo bendicen. Por cada persona que le envidia y le desea el mal, puede estar seguro que siempre, si usted es un hijo o una hija de Dios, habrá más que lo admiran y desean que le vaya bien. Cuando vamos a entrar en pánico, recordemos esto. Aunque no veamos la ayuda y aunque no veamos el socorro, siempre está ahí. Y siempre son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. El Nuevo Testamento lo pone de otra manera. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que yo no sé usted, amado, si su vida ahorita es coser y cantar y es una pura felicidad, qué dicha, siga así. Si está pasando por momentos difíciles, no deje que el enemigo lo ataque con el arma del temor. No empiece a operar con la fe al revés, con la fe inversa. No empiece a decir, me van a pasar cosas malas. Párese en la brecha, confiese lo que confesamos aquí todas las reuniones, ¿se acuerda? La Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo no soy lo que dice la prensa, yo no soy lo que dice la gente, yo no soy lo que dice mi familia, yo soy lo que dice la palabra de Dios. Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo y puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y ella dice que usted puede ser victorioso en esta vida en el nombre de Cristo Jesús. Ella dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ella dice que Dios tiene planes buenos para nosotros, para darnos el fin que deseamos. Amén. Así que ánimo esta noche, levantémonos, démosle gracias a Dios por su palabra. Y recuerden, tiene una cita con el Señor mañana aquí. Yo sé que para mucha gente es difícil, hay muchos que viven lejos, pero hay muchos que vivimos cerquita, que tenemos carro, que Dios nos ha bendecido. Hagamos el esfuerzo. Hermano, mire, si uno se congrega sábado, no son ni 2 horas, pero digamos 2 horas. Y 2 horas el domingo. ¿Sabe cuánto tiempo le está dando el Señor para congregarse? 4 horas. Y la semana tiene, alguien que saque la cuenta, la semana debe tener 168 horas. De 168 horas de la semana, le damos 4 al Señor para congregarnos. Si venimos sábado y domingo. Siempre va a aparecer algo que hacer, siempre va a llegar la suegra a visitarlo, siempre va a aparecer algo que arreglar. Déjeme contarle una cosa mientras está de pie. Yo creo que todos hemos oído hablar de Rockefeller, o de los Rockefeller, porque son una dinastía. El que empezó, el primero que se hizo rico se llamaba Nelson Rockefeller. La historia de Nelson Rockefeller es interesante. El papá era un vendedor ambulante, un irresponsable. Llegaba a la casa nada más para dejar embarazada a la mamá y se iba. Dizque a vender, pero ahí se enredaba con otras mujeres, era un tipo feo. El chiquillo creció casi solo con su mamá, él era el mayor, en una pobreza y en una miseria casi que absolutas. Y cuando nevaba y el frío era terrible, la mamá lo mandaba sin abrigo y sin nada al patio, a la calle, porque pasaba el tren, los trenes eran a vapor en esa época y gastaban mucho carbón, los fogoneros iban ahí tirando la pila de carbón a las calderas para que hirviera el agua y generara el vapor y moviera las máquinas. Pero al hacer tirada las paletadas de carbón, caían pedacitos de carbón a la calle y entonces el trabajo de Nelson Rockefeller, pequeñito, era recoger los pedacitos de carbón en un balde y llevarle a la mamá porque era la única forma de calentarse y aguantar el frío del invierno. Es muy fácil criticar ahora y señalar y jartar, esos millonarios, recachones, pero esa pila de envidiosos arruinados que hablan no saben dónde empiezan las cosas. Mucha gente, hermano, conoce la gloria pero no conoce la historia. Es muy fácil criticar al que ha triunfado, hermano, cuando usted es un perdedor.
y cuando no ha pasado las cosas que esa persona tuvo que pasar. Muy bien, Nelson creció, su mamá, el único refugio que tenía era ir a la iglesia los domingos, nada más. En Estados Unidos no hay culto los domingos, los sábados, perdón, los pastores son menos ocupados que nosotros y solo hacen un cultico los domingos. Pero esta señora era su refugio, su consuelo, no tenía plata para ir a ninguna otra parte, y en su miseria siempre le enseñó a Rockefeller, siempre, si $1 conseguían, que el domingo siguiente había que llevar los 10 centavos del diezmo a la iglesia. Porque el diablo también se le revuelven las tripas cuando uno habla del diezmo. Pero yo quiero que usted conozca la historia. Y esta señora en su miseria, no era viuda porque tenía marido, pero mejor se le muriera porque la verdad es que era un estorbo. Y llevaban la monedita, el dime, ahí los 10 centavos y lo echaban en la frente. Ella siempre enseñó a su hijo eso. Muchachos, salió a trabajar, salió inteligente, empezó a hacer negocios. Muy pronto, tenía 30 años y empezó el boom del petróleo en los Estados Unidos. Al principio el petróleo era una cosa negra y hedionda que nadie la quería para nada y nadie sabía para qué servía. Pero viene Henry Ford e inventa el motor de combustión interna. Entonces el vapor, que era una maravilla, queda a un lado y ahora hay que procesar el petróleo para hacer gasolina. Y como nadie daba nada por el petróleo, Rockefeller empieza a comprar propiedades. Él vio el futuro, tuvo visión, Dios le dio la idea y el hombre se convierte en el petrolero más importante en los Estados Unidos. Ahora genera millones y millones de dólares y sus diezmos ya no son una monedita de 10 centavos, es tanta el dinero que genera que contrata a un pastor a tiempo completo. Le dice: yo no tengo tiempo para andar viendo a ver a quién le doy plata o a quién no le doy plata. Busque usted iglesias que necesiten y obreros de Dios de verdad y reparta. Yo le doy una cantidad de miles y miles por mes y usted lo reparte como usted quiera. Me da los recibos a mí nada más. No sé cuánto le gustaría un trabajo de esos, pero debe ser bonito. Un domingo el hombre se estaba bañando y alistando para irse para el culto y le llega una noticia. La noticia le dice: don Nelson, el campo petrolífero está ardiendo. Hubo una explosión en uno de los pozos y está ardiendo. Y en esa zona hay centenares de torres y pozos extrayendo el petróleo y la mayoría son de Rockefeller, 25% de la competencia. Y los ingenieros y toda la gente, bomberos, todo el mundo está allá y piden su presencia. Urge que se haga presente para que los anime. Rockefeller vuelve a ver el reloj y le dice: no puedo, yo tengo una cita hoy en el templo con Dios. Y ni siquiera se preocupa por nada más, se va para la iglesia, adora a Dios, termina el culto y llega, ahora sí, a los campos allá de petróleo. Y había ocurrido algo interesante. Mientras el hombre salía de la casa y llevaba para la iglesia, esto Rockefeller no se enteró, ni tuvo forma, ni siquiera oró por eso, el viento cambió de dirección. Y las llamas que estaban amenazando los pozos de él pasaron para el otro lado, y esto está en todas las biografías de él, puede leerlo, no es un cuento chino, ni lo estoy contando porque me interese, ni porque me caiga bien Rockefeller. Lo que ocurrió fue que se quemaron los pozos de la competencia, y al bajar la oferta, el precio del petróleo sube, y más bien el incendio lo que hizo fue que lo puso a ganar más dinero que antes, perdió competidores y vendió a mejor precio. Digo, una persona tan importante como esa entiende el principio de que hay que santificar el día del Señor, pero los evangélicos no lo entienden nunca. El domingo es el día de la mejenga, el domingo es el día de lavar el carro, el domingo es el día de darle pasto a la yegua, el domingo es el día de ir a pasear, es el día de todo, pero luego queremos que haya milagros. Entonces, después de esta poco amorosa regañada, que Dios les bendiga, que tengan un resto de fin de semana muy, muy bendecido.